llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Las murallas de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Hermanos, nos encontramos en un contexto histórico muy especial, muy puntual, porque el reino de Israel, que ya había caído en su división del norte, más o menos casi 200 años antes, ahora la división del sur también había sido destruida y Jerusalén, la capital, había sido derrumbada. La gente que vivía en Jerusalén fue llevada cautiva hacia otro país, hacia otro reino que se llamaba Babilonia. Y ahí en Babilonia vivieron por casi 100 años. Obviamente a las personas le nacieron hijos, nietos, y ellos se siguieron quedando ahí, estudiaron ahí, hicieron su vida ahí, y uno de esos judíos que había estado, ¿cierto?, en Babilonia, y que ahora ya no era Babilonia el reino, sino era Persia, que había derrotado a los babilonios, ese hombre llamado Nehemías, que significa hijo de consuelo, hijo de restauración, era copero del rey de Persia. Y ustedes saben que a los reyes en ese entonces se les intentaba asesinar constantemente. Entonces, ¿qué función tenía el copero? Que le probaba el vino al rey por si estaba envenenado, el agua estaba envenenado, él siempre estaba al lado del rey y el rey le decía, bueno, le pasaba la copita, ¿cierto? Y él se la tomaba primero y obviamente si no caía es porque el agua y el vino estaban bien. Esa cercanía con el rey hacía que el copero fuese un amigo especial para el rey. Yo creo que el rey lo miraba y le decía, pobre hispano, le decía. Este se muere primero antes que yo, ¿cierto? Y al final empezaron a conversar, a tener cercanía. ¿Y saben cómo sabemos eso, que ellos eran cercanos? Yo les voy a decir algo, la Biblia tiene un contexto histórico. Dice que cuando Nehemías escuchó las palabras de su hermano, él se puso triste, se puso a lamentar la situación de Israel. Y dice el verso número 4, dice, cuando oí esto me senté a llorar y de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, él hace una oración ahí. Y después me impresiona porque dice el capítulo número 2, cuando usted lea el capítulo 2, va a decir, bueno, veámoslo, si tenemos tiempo, veamos la Biblia. Capítulo 2. El rey en el verso 2 le pregunta, Nehemías 2:2 dice, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Y dice, entonces, dice Reina Valera 60, temí. Nueva Traducción Viviente dice, entonces quedé aterrado. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo los reyes que tenían una tremenda carga política del reinado, de gobernar, no podían tener a ninguna persona que estuviese triste o angustiada alrededor de ellos. Imagínese si usted se siente incómodo cuando al lado de usted tiene una persona que tiene cara de perro, alguna persona. Y tú le dices, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes cara de perro? ¿Qué te pasó? Y ve, es cierto que anda amargado, no quiere hablar. Nadie podía estar con cara de perro delante del rey. Si tenía cara de perro, ¿sabe lo que le pasaba? Se le cortaba la cabeza. Entonces cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás angustiado? Lo que le está diciendo, oye, ya, tú no puedes estar así delante de mí. Y dice que él quedó aterrado. Y entonces por eso ora a Dios. Ora a Dios. ¿Y sabe qué pasa? De que el rey ni siquiera le llama la atención, ni siquiera le manda a juicio, ni siquiera, ¿cierto?, lo sentencia,
el rey le pregunta qué es lo que necesitas. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces eso nos da a nosotros la conclusión de que tanto el rey con el copero eran cercanos. Nehemías era cercano al rey y éste depositaba su confianza en él. Por lo tanto, Nehemías era una persona con mucho prestigio, tenía su trabajo, sabía lo que pasaba. Ahora viene su hermano. ¿A cuántos de ustedes le ha visitado un hermano de los países de origen, familia de los países de origen? ¿Le ha pasado? ¿A mí? ¿De Puerto Rico te ha visitado un familiar? ¿Te ha visitado un familiar, no sé, de Guatemala, de Honduras? ¿Sí? ¿De México? ¿A quién lo ha visitado un familiar de México? De Chile, ¿cierto? ¿Alguien lo ha visitado un familiar de tal vez de parte de tu país? Y nosotros nos ponemos a conversar. ¿Cómo están las cosas? ¿Te pasa de que muchas veces te cuentan cosas negativas de lo que está pasando en tu país? ¿Y cómo te sientes tú? Jimmy, ¿dónde vienes tú? Honduras. Honduras. Cuando te visita tu familia y te cuentan cosas de Honduras, ¿cómo queda tu corazón? ¿Cierto? Triste, triste. ¿Qué pasa cuando a Nehemías le cuentan que las cosas en su Jerusalén andan mal? Queda triste en su corazón. Y él dice, yo soy copero del rey, tengo una vida privilegiada en este lugar, no me tengo que preocupar de nada, por excepción de que si alguien me envenena al rey, soy yo el primero que caigo. Pero obviamente, ¿cierto? Aparte de eso, nada más, vivo cómodamente, pero llega a esta situación y se me parte el alma, porque es mi gente, son mis amigos, son mi familia, es mi país, es mi tierra. Y dice la palabra del Señor que él quedó angustiado y empezó a reconocer que Jerusalén necesitaba un tiempo de restauración. Hermanos, en esta semana que comenzamos los grupos casa, quiero decirte algo. Dios no puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, si no reconocemos primero que no estamos 100% bien y que necesitamos de Dios en medio de nosotros. Dios no puede actuar cuando no hay un reconocimiento. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no hace algo en mi matrimonio? ¿Por qué Dios no hace algo en mi familia? ¿Por qué Dios no hace algo en mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice, bueno, porque tú no me has dado espacio para que yo actúe, para que yo intervenga, para que yo me involucre. Y tú le dices, pero ¿cómo que no te he dado el espacio? Si voy a la iglesia, si oro, si creo, si tengo Biblia. Y Dios te dice, bueno, no se trata de eso, porque tú puedes ir a la iglesia, puedes tener el título de cristiano, puedes orar, pero aún así en tu corazón no existe la humildad para reconocer que necesitas a Jesús de Nazaret interviniendo en tu vida y tomando el señorío de ella. Entonces son grandes diferencias, hermanos. Necesitamos reconocer que la intervención de Dios es necesaria en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y cuando hablamos de restauración, muchas veces pensamos en conflictos y en crisis grandes, muchas de las que nosotros hemos tenido, porque a mí no me da vergüenza reconocer que cuando Dios llegó a mi vida estaba derrumbada. Y así muchos de ustedes, ¿cuántos que necesitaron de Jesús en medio de un quebranto, llegó a su vida? ¿Cuántos dicen amén? Dios llegó a mi vida en medio de un quebranto. Entonces muchas veces decimos, wow, yo no necesito restauración porque yo ya no estoy como antes. Pero la palabra restauración en el Antiguo Testamento, en el hebreo del original, quiere decir regresar al diseño original. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no es que estés en las drogas, no es que estés sucumbido en una crisis de divorcio, tal vez no es que tu casa, ¿cierto?, esté totalmente destruida, pero si hay alguna área en tu vida que no está viviendo de acuerdo a los planes, principios y diseño original de Dios, necesita restauración. Y esto puede ser a todo nivel.
Porque muchas veces en nuestras vidas vamos a tener murallas tremendamente derrumbadas, visiblemente aplastadas, pero otras veces vamos a tener pequeñas rendijas en nuestros ladrillos, pequeños orificios que necesitan también de restauración de Dios. Amén. Por lo tanto, no importa si necesitas una gran restauración o tal vez un pequeño parche en algún ladrillo de tus muros. No importa que sea grande o pequeño, necesitamos de la restauración. Necesitamos que Dios nos restaure. Y para poder reconocer la restauración de Dios, número uno, necesitamos reposar. Escríbalo. Necesitamos reposar. Necesitamos reposar. La palabra reposar viene del latín repausare, que significa hacer una pausa, regresar a hacer una pausa. Hermanos, vivimos una vida, trabajo, casa, ministerio, juego, deporte, salimos aquí y acá, pero muchas veces necesitamos tiempo de pausa en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempos personales como matrimonio, sin los hijos? Solamente de reposo de pareja. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempos como familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo de comunión con Dios? Y esto va a ser difícil. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo con nosotros mismos? ¿No te ha pasado que muchas veces te miras al espejo y te pierdes? Porque se te van los años, porque vives en función de tus hijos. Conversaba con una hermana que decía, mira, tuve una actividad con mi esposo, no sé de cuánto tiempo no tenía una actividad con mi esposo, porque todo gira alrededor de mi hija. Que vamos a ver la película que mi hija quiere, que vamos a las actividades de mi hija, que vamos al restaurante. ¿Dónde quieres comer, hija? Allá vamos a comer. Toda nuestra vida gira alrededor de mi hija, decía. Y tuvimos hace poco un tiempo como matrimonio, como amigos. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esos tiempos? Que son muy necesarios. ¿Saben? No podemos reconocer que necesitamos restauración en nuestra vida si no descansamos y no tenemos tiempo de reposo para ver cómo estamos. Hermanos, una de las estrategias satánicas dentro de la iglesia es llenarnos de actividades. Actividades, que vamos a ensayar, que vamos a cantar, que vamos a culto, que vamos a predicar, que vamos aquí, que vamos acá, pero ¿cuántos de nosotros tenemos tiempo para estar con el Dios de las actividades? No en las actividades de Dios, sino con el Dios de las actividades. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo para ver cómo yo estoy, o tiempo para analizarme de que actué mal, tuve una mala actitud, fui prepotente. Pero si no tenemos esos tiempos de pausa no nos damos cuenta. Lo dejamos pasar y podemos estar así 50 años y nos morimos como llegamos hasta ayer. Ningún cambio. Siempre fuimos los mismos. Pero necesitamos tiempo de reposo. Amén. Los tiempos de reposo son muestras de cómo están nuestros muros. Isaías 14:7 dice: sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila, ahora puedo volver a cantar. Para cantar necesitamos tiempos de reposo. Número 2, necesitamos de revisar. Muchas veces nos falta autocrítica. ¿Saben? La vida está llena de personas que cuando hay una crisis, el responsable es el otro. Siempre es el otro. Hay una pelea, tú tienes la culpa. Hay una situación aquí. La iglesia no, es que los pastores, no, es que los líderes, es que los músicos, es que el restaurante, es que mi jefe, es que la gestión. Siempre el otro tiene la responsabilidad y hacemos transferencia de culpa. Pero muchas veces nos falta la humildad necesaria para tener tiempos de autocrítica y decir, ¿sabes qué? Yo también estoy mal. Pero nos cuesta tener ese momento de revisarnos a nosotros mismos y de tener, es que siempre esperamos que el otro haga el intento, que el otro tome la iniciativa, que el otro diga algo. ¿A cuántos de ustedes les pasa en sus relaciones de esposo, de familia, que cuando se enojan, tú nunca vas a pedir perdón? Siempre esperas que el otro lo haga. Siempre, ya.
O cuando se pasa algo en el trabajo, no reconocemos. Los jóvenes me enseñaron una frase que siempre lo repiten, dicen, my bad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa my bad? Mi culpa, ¿cierto? Mala mía. Yo me equivoqué. Cuando entrenamos con ellos y se equivocan en un pase, lo dicen continuamente, my bad. Y yo, wow, lo reconocen de inmediato. Pero yo digo, ¿y cuántos de nosotros que cuando damos un pase mal en el juego de la vida, no, tu culpa, es tu culpa, tú tienes la responsabilidad? Pero nos falta autocrítica además. Nos falta reconocer que muchas veces nosotros somos los que metemos la pata. Dios no puede restaurar nuestra vida si no tenemos la humildad necesaria para decir que nosotros nos equivocamos también. Por eso que Job 5:24 dice, sabrás que tu hogar está seguro cuando revises tus posesiones, cuando revises si algo te falta. Revísate a ti mismo. Amén. Amén. Puedes decirle a la persona que está a tu lado, es necesario que te revises un poquito. Dime. Un poquito nomás. Un poquito. Número 3. Recordar. Vamos a vivir un tiempo de restauración en Dios cuando recordamos cómo estábamos. Si tú miras tu presente y miras el pasado de que estabas bien y ahora no, necesitas restauración. Nehemías recordaba, yo creo que a través de la historia de sus padres, de cómo era Jerusalén, la ciudad del gran rey, no de la tierra, sino del Señor de los cielos. Y él recordaba. El Salmo 137, versos 1 y 2. Anote, estos versículos son poderosos, hermanos. 137, 1 y 2. Dice que los judíos se sentaban a llorar. 137, 1 y 2. Se sentaban a llorar a las orillas del río y recordaban cómo era la ciudad. Recordaban los tiempos antiguos. Recordaban cuando decíamos, hola mi amor, ¿cómo estás? Recordábamos cuando se pedían las cosas por favor y no, oye, ya, pásame eso. Recordábamos cuando éramos amables. Recordábamos, ¿cierto?, cuando servíamos a Dios con todo nuestro corazón. Recordábamos cuando le escribíamos una canción a Jesús. Y ahora esa guitarra, esa batería, ese piano están con telarañas. Recordábamos cuando predicábamos el Evangelio. Y ahora, ¿cierto?, apenas venimos a la iglesia. Recordamos cuando teníamos sueños en Dios, pero ahora lo único que nos preocupa es el tema de la casa, el tema de la finanza, el tema del trabajo, el tema aquí y acá, y vivimos la vida como todos los demás. Y nuestro pasado se quedó en la nebulosa. Si te pasa eso, hermanos, piensa que es necesario tener un tiempo de recordar. Y si tú miras tu pasado y ves tu presente y hay áreas en tu vida donde los muros estén derrumbados, clamémosle a Jesús por restauración. Amén. Porque Dios es un Dios que restaura. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Necesitamos que el Señor nos restaure. Número 4, relacionar. Póngalo ahí. Relacionar. No podremos restaurar nuestros muros sin restaurar los muros de nosotros. ¿Sabe? Muchas veces decimos, no, yo no necesito restauración porque todos en mi casa estamos bien. Pero ¿qué pasa con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor? ¿Están bien ellos? ¿Qué pasa con las relaciones con tus hermanos, con tus padres, con tus suegros? ¿Qué pasa con las relaciones con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa cuando somos cristianos y cuando nos saludamos a la gente que Dios nos ha permitido conocer? Yo quiero que tú guardes este principio bíblico en tu corazón. Si Dios te ha permitido conocer a alguien, es por dos cosas. Número 1, porque esa persona va a afectar tu vida y tienes que ser humilde para aprender
a discernir qué es lo que Dios quiere hablarte a través de esa persona. Y número 2, para que tú influencies a esa persona para bendecirlo. Entonces esa persona va a ser de bendición para ti y tú vas a ser de bendición para ella. Amén. En la vida no hay casualidades, no hay coincidencias, sino diosidencia. ¿Puedes decirlo conmigo? Diosidencia. No hay coincidencia, sino diosidencia. Pregunta cómo están tus relaciones. Nehemías tenía una relación espectacular con su hermano. Su hermano lo visitó. ¿A cuántos de nosotros que ni siquiera tenemos relaciones con nuestra propia familia? ¿No podemos contar con ellos? No podemos, ni siquiera nuestros hermanos nos pueden visitar porque las cosas no están bien. Nuestros padres, tu suegra, tu primo. Quiero decirte algo. Si hay algo en tu vida que pasa por las relaciones y no está bien, necesita ser restaurado. Y no tenemos que esperar que el otro tome el paso, sino porque este es el tiempo de Dios para la restauración. Nosotros tenemos que tomar el paso. Es difícil, no es fácil, pero Dios está con nosotros, hermanos. Y no podemos pretender tener una buena relación con Dios de restauración si no tenemos una relación de restauración con los demás. No podemos pretender eso. Amén. Amén. Porque si sales de este día pensando que hay alguna relación quebrantada en tu familia y tú puedes hacer algo, hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Job 33:26 dice: cuando él ore a Dios, será aceptado y recibirá con alegría y lo restaurará a relaciones correctas. Número 5, reflejar. ¿Cómo sabremos si necesitamos restauración? Muy fácil, haz esta pregunta. ¿Las áreas de tu vida están reflejando la presencia de Dios? ¿Están reflejando la presencia de Dios? Yo tengo muchos amigos que trabajan con trabajos rudos, donde si tú no gritas, nadie te hace caso. ¿Hay trabajos así o no hay así? ¿Cómo uno puede ser cristiano en esos trabajos? ¿Cómo puede uno ser cristiano cuando tú eres jefe y tienes que hacer que tu equipo trabaje y lamentablemente ya hay una dinámica donde, ¿cierto?, el que no grita, el que no dice una mala palabra, no, las cosas no funcionan? ¿Conoce el trabajo así o no? Yo sí. Y me preguntan y me dicen: mira, yo no puedo venir a la iglesia porque en la semana tengo que ser un perro. ¿Cómo un perro?, le pregunto. Sí, me dice, porque si yo no le grito, no hacen nada. ¿Y cómo voy a venir a la iglesia y no me siento mal, que me siento culpable, no puedo tener una relación con Dios así? ¿Qué pasa? Pero en mi trabajo. ¿Sabe? Dios nos entrega principios bíblicos. ¿Sabe? Hay una herramienta más poderosa que la violencia y que los gritos. Es la presencia de Dios en tu vida. Es la autoridad de Dios. Amén. Amén. Tú puedes ser firme, puedes ser fuerte, pero también puedes ser respetuoso siendo firme, y puedes ser, ¿cierto?, tolerante siendo firme. Porque muchas veces pensamos que para ser firme tengo que ser irrespetuoso. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros necesitamos aprender a reflejar la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Amén. En las cosas más mínimas, hermanos. Y yo en esto me he caído un montón de veces, hermano. Un montón de veces me he caído. Por ejemplo, les voy a contar. Como juego mucho al deporte, a la pelota, y tenemos equipos, ¿cierto? Y he sido coach de algunos equipos y todo. Muchas veces me pasó de que tuve que... había un niño que quería jugar y todo, pero no cumplía con los requisitos, ya sea de edad, ya sea de notas, ya sea de cosas. ¿Y sabe qué? No sé en qué pensamiento estaba y tuve que ponerlo. O lo puse y no sé qué pensé, y después me di cuenta: ¿y por qué lo puse si no cumplía con los requisitos? ¿Y sabes qué? Yo lo reconozco, me ha pasado.
y he dicho, wow, ¿por qué hice eso? Mi decisión, yo estoy de alguna u otra forma engañé, porque aunque todo el mundo lo hace, ¿por qué lo hice yo? Y eso nos reflejó la presencia de Dios en cosas tan mínimas, en cosas tan mínimas. Y me he tenido que arrepentir, no me pensé bien, no sé en qué estaba, la presión fue muy grande, no sé qué pasó. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos tiene que reflejar la presencia de Dios. Amén. Amén. Incluso cuando discutimos, tenemos que reflejar la presencia de Dios. Yo les voy a contar un testimonio. Yo me gané a una familia para Cristo peleando. Así. Entonces me dice, pero ¿cómo? Fuimos a mandar a hacer unas camisetas, la señora no me las tuvo a tiempo. No me las tuvo a tiempo y todo, y necesitaban jugar el partido ese día. Y yo le dije, pero señora, ¿por qué? Y me dijo, no, porque no tuve tiempo, pero le dije, yo le pagué. Sí, pero es que no tuve tiempo, pero entonces, ¿por qué me dice que puede hacerlo? Entonces, ¿sabe qué? Yo me iba así, bueno, soy cristiano, no puedo reclamar nada. Pero ¿sabe qué? Pensé en mi niño que estaban esperando su camiseta y todo, y dije, ¿por qué tengo que irme? Me di vuelta a la espalda y dije, no, pero usted me dijo que me lo iba a tener ahora y yo lo quiero ahora, le dije. Usted no puede comprometerse a algo si no me lo va a tener. Y ella, pero no se exalte, no estoy enojado. Solamente estoy diciendo algo que así, y se lo digo con mucho respeto. Entonces ahí conversamos con la señora y sabe que justo ahí había una pareja, un matrimonio que querían inscribir a su hijo en un equipo. Y sabe que después que tuvimos ese ramo con la señora, me dice, oiga, yo nunca había visto una discusión tan educada. ¿En qué equipo está usted? Me pregunta. Yo le dije, no, aquí estamos formando un equipo, yo quiero estar en su equipo. Y esa familia vino la semana pasada a la iglesia. Y esa familia es una de las personas que estamos evangelizando, ¿no es cierto, Matías? Y no se pierde los sábados en el discipulado. Todos los sábados a las 9 de la mañana vienen a discipulado. Los domingos en la mañana trabajan. Están todos los sábados ahí en discipulado. Entonces, hermanos, tenemos que reflejar incluso en las discusiones. Así que cuando usted discuta con su esposa, después que le diga todo lo que tiene que decir, educadamente dígaselo y en el amor del Señor. Número 6. Repercutir. ¿Cuántas cosas que hoy están pasando en nuestra vida, hermanos amados, si no hacemos algo ahora, van a repercutir y van a heredar maldiciones y quebrantos por generaciones? Muchas veces pensamos y decimos, no, si las cosas, todo el mundo vive crisis, todo el mundo tiene hijos con problemas. Hermanos, no dejemos pasar. Recuerden que los pequeños problemas del presente se transforman en grandes maldiciones en el futuro. Por eso ponga ahí repercutir. Las grietas del hoy destruirán las murallas del mañana. Tenemos que pensar en que no podemos permitir que esos pequeños orificios sean hoyos o huecos más grandes. Tenemos que hacer un alto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esto es totalmente serio, porque los hijos, la familia, los ministerios pueden heredar maldiciones si hoy nosotros no hacemos algo. Por eso es el tiempo de restauración de Dios para nuestras vidas. Job 35:8 dice, hágase el mal o hágase el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Tenemos que aprender a hacer un alto. Y número 7, regresar. Para poder reconocer que necesitamos la restauración en nuestra vida, tenemos que regresar. ¿A quién vamos a regresar? A Dios. A Dios. Zacarías 1:3 dice, regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice el Señor. La palabra regresar en el hebreo es teshuvah, que significa volver a la fuente. Nuestra fuente, aleluya, es Jesucristo. Si regresamos a Dios, las murallas regresarán.
debemos de reconocer que la mayoría de las grietas en nuestra vida provienen de porque de alguna u otra forma nos hemos alejado de Dios. Tal vez no de la iglesia, tal vez no de la religión, tal vez no del título de ser cristiano, pero sí de nuestra comunión con Dios, porque no podemos estar bien con los demás si no estoy bien conmigo mismo, y no puedo estar bien conmigo mismo si no estoy bien con el Señor. Cierre sus ojos, por favor. Gracias.